Cordial saludo, mi nombre es Sandra Patricia Cerrato Vargas. A continuación voy a presentar mi línea del tiempo de pedagogía y educación. Inicio haciendo una breve reseña de las épocas y los métodos pedagógicos que para mí han sido los más importantes y de pronto que en cierta forma han marcado el camino de mi misión y de mi quehacer pedagógico. Comenzamos con la Edad Media, en donde la influencia de la educación era netamente cristiana. Ya sabemos que se venían de unas escuelas urbanas y unas escuelas rurales. La Iglesia aprovecha en la Edad Media para convertirse en un agente de cultura y educación, en donde combinan la teología con el servicio pastoral. El texto fundamental utilizado es la Biblia. Unos de sus representantes son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Acá encontramos pues grandes descubrimientos, pero algo muy importante en el siglo XII es la fundación de las primeras universidades. Una de ellas es la Universidad de París. Llegando pues ya a la Edad Moderna, que se toma desde el siglo XV al siglo XVIII, encontramos también que hay descubrimientos como la imprenta y algo muy importante en la historia de la humanidad es el descubrimiento de América. Se fundan las primeras bibliotecas como la Biblioteca Pública de Italia y la enseñanza es abierta para las letras, el arte, las matemáticas, la geografía, el deporte. Aquí surge el modelo tradicional en donde algunos de sus representantes son Juan Amos Comenius y Johann Herbert. Este modelo es un modelo vertical donde prima la disciplina. El papel del docente es que es el centro de la enseñanza y es el que transmite los saberes, nadie más sino él. Y el estudiante es el que de poco pensar y más memorizar. Entonces él tiene que estar pendiente de lo que le dice el docente y memorizar. El objetivo es moralizar y formar trabajadores para el futuro, ya que como vienen grandes inventos y viene una época más moderna, pues se busca más la productividad. Encontramos que también al nuevo mundo, al mundo que se ha descubierto que es América, la forma de educar a los indígenas y a los esclavos es evangelizándolos. Entonces vemos que también hay bastante influencia de la iglesia y del cristianismo. No se puede separar la educación de la Iglesia. Más adelante en el siglo XIX encontramos que a finales de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea ocurre algo muy importante que es la Revolución Industrial. Entonces se vienen grandes inventos, aquí los podemos ver como la máquina de vapor, el teléfono, la máquina de escribir, pero a nivel de pedagogía hablamos del modelo romántico. Algunos de sus representantes son Jean-Jacques Rousseau, Alexander Neil e Ivan Illich. Este modelo presenta las siguientes características. Las personas son útiles, competentes y competitivas. Entonces, ¿qué pasa a ser el docente? Pasa a ser un acompañante, un auxiliar. Y el estudiante es libre, es auténtico, él aprende según sus intereses. Entonces, en este modelo no hay currículo, no hay evaluación. A pesar de que muestra unas ideas muy interesantes, en donde pues se le da plena libertad al estudiante para que lleve su proceso de aprendizaje, este modelo pues no duró mucho precisamente porque en cierta forma hacía falta la disciplina, hacía falta guiar al estudiante pues para que tomara buenas decisiones y como les dije el docente era meramente pues un auxiliar, un acompañante. Ya entrando al siglo XX que continuamos con nuestra edad contemporánea, también hay grandes inventos como el teléfono, la bombilla, la máquina de escribir, que aquí los encontramos. Vemos que el modelo pedagógico que inicia en este siglo, entre los años 1900 y 1907, es el constructivismo, con grandes representantes como María Montessori, Lev Vygotsky, David Ausubel. ¿Y cuál es el objetivo de este modelo pedagógico? Construir el conocimiento. Cada uno, su propio conocimiento lo construye a través de los conceptos, los intereses y las necesidades. Entonces el rol del docente es que facilita esas experiencias para potencializar el aprendizaje en sus estudiantes. ¿Y qué hace el estudiante? Pues él desarrolla sus estructuras mentales a través de las experiencias que su docente le brinda. Él va construyendo su conocimiento significativo, que es algo que no va a ser a corto plazo, sino que posiblemente le va a servir para toda su vida. Ya en la década del 10 vienen una nueva ola, un nuevo paradigma, un nuevo modelo que es el conductismo, en donde sus representantes más famosos son Skinner y Watson.
El docente es el encargado de moldear la conducta productiva de sus estudiantes a través del estímulo y la recompensa, o a través del estímulo y el castigo. Entonces él transmite saberes y dependiendo de cómo responda su estudiante, se recompensa o se castiga. El estudiante entonces desarrolla su aprendizaje por medio del condicionamiento. Él aprende haciendo, entonces aprende a través de la repetición y la práctica. Para él no va a ser muy motivante ni muy significativo, sino que ya el aprendizaje se convierte como algo obligado y, digámoslo de cierta forma, pues es como un temor, ¿no? Si respondo, me van a premiar, pero si no, me van a castigar. En la década del 20 hasta el 70 resurge nuevamente el constructivismo, pero ya pues orientada hacia otras metodologías. En ella encontramos una muy importante y muy interesante que me parece a mí, que es la Escuela Nueva, con algunos de sus representantes como Ovidio de Crowley, John Dewey, Jean Piaget. Entonces, ¿qué propone la Escuela Nueva? El aprender haciendo. El interés está en la experiencia del estudiante. ¿Qué pasa con el docente? Él propone la evaluación formativa, es una evaluación constante en donde hay una retroalimentación inmediata. El estudiante pregunta según sus necesidades, según sus intereses, pero a su vez se hace responsable de su aprendizaje, de su educación. Entonces, esta nueva metodología hace que el estudiante desarrolle su propia disciplina y que además de eso en su evaluación tenga la retroalimentación, sepa en qué se equivocó, cómo puede cambiar, cómo puede mejorar y cómo puede desarrollar sus capacidades y sus habilidades para ser mejor cada día. Ya en la década del 30 y continuando también por la línea constructivista, encontramos la pedagogía didáctica, donde el docente, el estudiante y los contenidos que se trabajen en la escuela son una unidad y se interactúa como una unidad. El objetivo principal es intercambiar y resignificar conocimientos. Pues aquí el docente se convierte en un mediador, en un facilitador. Es la persona que motiva y brinda esos ambientes estimulantes para el aprendizaje. Y pues el estudiante relaciona los preconceptos, los que ha traído desde su hogar, desde su niñez, desde su entorno, y lo relaciona con los nuevos conceptos. Entonces, por eso se habla de intercambiar y resignificar conocimientos. Al relacionar estos preconceptos y los nuevos conceptos, pues el aprendizaje se da de forma progresiva. Aquí encontramos que hay bastante trabajo colaborativo y también interacción social. Aquí ese intercambio toma un nuevo camino, una nueva meta, que es donde el individuo interactúa y va creando sus propios aprendizajes a través de eso, del aprendizaje progresivo y colaborativo. En 1983 viene el señor Howard Gardner con sus inteligencias múltiples. Él plantea que el ser humano tiene habilidades y capacidades que va desarrollando dependiendo de sus intereses, de sus factores biológicos, del entorno y de las situaciones en que se enfrente. Entonces hay personas que de pronto tienen una inteligencia lógico-matemática, entonces su forma de resolver determinadas situaciones es enfocada hacia ese lado. Hay otros que tienen su inteligencia kinestésica, entonces ellos se relacionan más o resuelven más fácil a través de su cuerpo, ya sea a través del movimiento, a través de la danza, a través de la expresión corporal. Otros lo hacen tal vez a través de su inteligencia emocional, interpersonal o intrapersonal. También encontramos que otros lo pueden hacer pues a través de su inteligencia musical. Se expresan mejor o resuelven mejor las situaciones a través de la música, de la composición. Otros a través de su inteligencia espacial, dibujan, pintan, resuelven problemas espaciales, saben leer muy bien mapas. Entonces son 8 inteligencias, la inteligencia lingüística, que ya es hacia leer, conversar, narrar. Son 8 inteligencias que hacen que el ser humano desarrolle habilidades y capacidades. No todos tenemos la misma facilidad para solucionar una situación que otros. No todos tenemos la misma facilidad para las matemáticas o para el español, inclusive hasta para las danzas. Cada uno tiene su potencial y esto le permite conocer su mundo y aprender de diferentes maneras.
Finalmente, nuestro representante colombiano, Julián de Zuviría, con su pedagogía dialogante, en donde él dice y reconoce que el ser humano tiene diferentes dimensiones, la dimensión volitiva, la emocional, la cognitiva. El objetivo del colegio, de la escuela, es desarrollar las competencias integrales, es desarrollar integralmente al ser humano. Pues el docente aquí toma un rol muy importante porque él establece los métodos y estrategias para desarrollar esas habilidades y esas competencias, pero también él tiene en cierta forma el poder de organizar, de llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Es un facilitador también, es un orientador, pero tiene también la autoridad en este momento. Y el estudiante pues, es el actor principal, aquí podemos decir que es el actor principal de su proceso pedagógico. Entonces, como nos damos cuenta, esta pedagogía dialogante, la escuela nueva, las inteligencias múltiples y la pedagogía didáctica están muy influenciadas por el constructivismo. Bueno, comienzo con mi historia. Nací en 1975, en septiembre. En 1980 inicio mi etapa preescolar, vengo de una familia tradicional e inicio mi etapa preescolar con 5 años. Este para mí fue un gran momento porque mi profe Isabel, que era mi profesora de preescolar, digo yo, trabajaba con la pedagogía del amor. Pues ella era muy dada a escuchar a los niños a pesar de que fuéramos muy pequeños, al respeto, al amor, a no juzgar si nos equivocábamos. Aquí surge para mí algo muy bonito y es querer ser profesora cuando grande. Tenía la oportunidad de jugar con los niños de mi barrio, de mi cuadra, y a pesar de que yo era tan pequeña, yo era siempre la profesora porque me gustaba mucho imitar la forma en que me enseñaba mi profe de preescolar. Tanto así que pues en el barrio me decían que yo tenía la escuelita de Doña Rita. Y esto fue algo que se volvió muy cotidiano en mi etapa de primaria. Fue algo que marcó huella en mi vida, mi profe de preescolar. En 1986 ingreso a secundaria a un colegio salesiano en Bogotá, un colegio de monjitas, y allí la educación es netamente cristiana, pero también el modelo es tradicional. Entonces yo siento que allí era cohibida de muchas cosas, de participar, de expresarme. Yo iba al colegio porque sentía que era la obligación mía ir, prepararme, porque así me lo exigían en mi casa, porque así lo exigía la sociedad. Pero siento que el ambiente que viví en casi toda la secundaria fue el temor, ¿no? El temor a lo que se trabajaba en el conductismo, a que me daban mi estímulo y pues si funcionaba bien era recompensada, era premiada, pero si no, pues era castigada, llamaban a mis padres o me cancelaban el cupo. Bueno, podían ocurrir miles de represalias. Esto fue casi que a lo largo de toda la secundaria. Ya en 1990 conozco al profesor Germán, que es mi profe de español y francés, y pues da un cambio total, un vuelco total a la educación que venía recibiendo durante estos 5 años anteriores en este colegio, porque él trae estrategias nuevas, innovadoras. Para mí el francés se convirtió en una lengua hermosa que me gustaba, que la practicaba, deseaba que fueran las clases de francés y español, porque él traía cosas nuevas, traía títeres, dramatizaciones, nos disfrazábamos, nos despeinábamos, salíamos del salón, entonces era cada día, era una sorpresa nueva, algo que reinventar. Esta forma de trabajar del profesor, de enseñar, renueva en mí el deseo de ser docente. Ya para el año 1992, ya he culminado mi secundaria e ingreso a la universidad. Me presenté para ser licenciada en educación preescolar porque me fascinaban los niños pequeños, me gustaba cómo ellos perciben el mundo y cómo son receptores de nuevas cosas, de las ideas que uno les lleva, les transmite. Entonces se dejan sorprender. Y para mí pues eso era muy bonito. Inicio mi carrera como licenciada en educación preescolar. Era la más joven de mi universidad, entré con 16 añitos y era la consentida. Ese paso por la universidad también fue muy bonito porque mi universidad tenía un enfoque constructivista. Allí veía de forma diferente todo lo que había pasado en mi época escolar. Veía cómo el aprendizaje podía ser o no significativo,
cómo había nuevas estrategias, nuevos métodos para llegarle a los estudiantes, captar su atención, motivarlos y llevar a que ellos realmente aprendieran, digo yo, que a conciencia, porque les gustaba y no porque sentían que ir al colegio fuera una obligación. Y más aún, pues trabajando con niños de edad preescolar, las herramientas, las estrategias, pues son muy variadas. Para mí el paso por la universidad también fue muy ameno, muy especial y muy significativo, por así decirlo. Ya en 1996 recibo mi grado como licenciada en educación preescolar e inicio a buscar mi primer trabajo. Desafortunadamente no lo encuentro en el área pues en la cual estudié, sino como docente de básica primaria en un colegio privado donde la educación es de carácter personalizada. Como docente recién salida llego con esas ganas de comerme el mundo, de traerle esas nuevas propuestas, nuevas estrategias de enseñanza, y me encuentro con una barrera grande, ya que tanto la rectora como la coordinadora son de un modelo de educación tradicional, donde pues ellas tienen la autoridad, ellas son las que mandan y los estudiantes son los que obedecen. Inicio a trabajar con un grado cuarto de básica primaria. Tengo ya aquí un primer enfrentamiento con la realidad, y es que es un grado con casos pues de indisciplina un poco difíciles, un poco pesados, y en especial pues hay un niño que se llama Germán Andrés Oespún, que es un niño pues agresivo, violento, que no respeta normas y hace que el ambiente se ponga pesado en el salón. Yo empiezo a trabajar con él, pero no veo que haya ninguna respuesta. Por el contrario, coordinadora y rectora con mano dura. Este chico ya llega a un punto en que para mí es muy difícil y me dejo contagiar y empiezo a trabajar también el modelo tradicional, el modelo conductista, pues aquí soy la que mando yo, pero no, en lugar de obtener pues buenos resultados, me doy cuenta que este chico más agresivo, más grosero, más violento. Entonces cuando me replanteo, ¿será que sí sirvo para esto? ¿Será que escogí bien mi carrera? Decido hacer un alto en el camino, pues como que cambiar el chip y decir no, vámonos con la pedagogía del amor, como decía yo con mi profe de preescolar, y empiezo a trabajar con él, a acercarme, a hablar, a darle a él un papel protagónico dentro de su grupo, y las cosas cambian satisfactoriamente. Con el cambio de Germán, pues va cambiando todo el grupo. Trabajo con el cuarto, trabajo con ellos quinto, ellos se gradúan de primaria. Es un grupo que se quedó conmigo, que está conmigo acá en mi corazón, porque fue, además de que fue mi primer grupo de trabajo, son chicos que salieron adelante, que supieron recibir los consejos. Varios de ellos viven en el exterior, pero yo todavía mantengo contacto con la gran mayoría de ellos, sé de su vida personal, sé de sus triunfos laborales, de sus triunfos personales. Pues es una gran satisfacción para mí porque llegué a replantearme si en verdad había tomado una buena decisión al haber escogido la docencia para mi vida profesional y personal. Llega 1998 y pues nos trasladamos a la ciudad de Villavicencio e inicio mi trabajo como docente de preescolar. Voy a practicar realmente para lo que había estudiado y fueron 2 años de trabajo muy bonitos, muy amenos. Como decía, los niños de preescolar me encantan porque ellos se dejan sorprender y uno puede utilizar varias herramientas, varias estrategias para motivar el aprendizaje. Ahí empecé a utilizar como tal el constructivismo, permitir que ellos tuvieran sus experiencias significativas, que trabajaran, que fueran ellos mismos consolidando su aprendizaje, teniendo su formación. En el año 2000 ingreso al Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría a trabajar nuevamente con básica primaria, pero oh sorpresa, tengo que trabajar con los grados cuarto y quinto a la vez, ya que la infraestructura no daba para separar estos grupos. Para mí fue un gran reto porque yo decía, ¿cómo voy a trabajar con 2 grados diferentes a la vez, diferentes en contenidos y diferentes en edades? Porque tenía niñas que oscilaban entre 8 años a niñas a 12 años de edad. Entonces cuando comienzo a averiguar un poquito sobre la escuela nueva, sobre la forma de trabajar, sobre su metodología, y me llama la atención y empiezo a utilizar este método en mi labor diaria como docente. Estamos trabajando bastante en equipo, este trabajo colaborativo, se les está haciendo continua retroalimentación a las chicas, donde se toma en cuenta la coevaluación, la autoevaluación.
Y sí, en verdad, ellas asumen esa responsabilidad y esa disciplina de formarse, de responder por su aprendizaje. Me convierto yo también en un ente, en mi rol de facilitadora, de mediadora, pero además de eso también de brindarles esas experiencias nuevas para que el trabajo se dé satisfactoriamente, para que tanto las niñas de grado cuarto como las de grado quinto puedan tener un proceso educativo favorable, óptimo, y que se lleve a cabo todos los objetivos propuestos para estos 2 grados. Fue una experiencia que al principio fue un reto bastante grande, me asusté como lo decía, pero afortunadamente pues salió muy bien. Ya más adelante, pues en los años posteriores seguí trabajando en este colegio hasta el 2005, ya eran los grupos por separados, fueron creciendo los grupos, entonces ya eran individuales, pero ese año 2000 para mí fue un reto bastante grande, pero también bastante satisfactorio porque logré el objetivo que me había planteado desde el principio cuando supe que me iban a mezclar. Y la escuela nueva fue un gran apoyo para mí. Para 2005, pues yo ya me he presentado al concurso para ser docente oficial y soy nombrada en una institución educativa de la ciudad de Villavicencio, con todos los nervios, pero con toda la emoción. Vengo con herramientas que he traído de los colegios privados donde había trabajado, porque a pesar de que sí había educación tradicional, también en cierta forma tenía la libertad de llevar estrategias, de llevar herramientas, de presentar a mis estudiantes unas clases diferentes, unas clases motivadoras. Todas estas ideas las llevo al colegio oficial y desafortunadamente pues aquí tengo como que otro estrellón porque la mayoría de mis compañeros son docentes de la vieja guardia. Pues lo mismo, la educación tradicional es la que prima, la educación conductista, donde pues ellos son los que tienen la última palabra y no van a cambiar, porque toda la vida he enseñado así y así me quedaré y así moriré. Entonces no estoy de acuerdo con las nuevas formas de aprendizaje, las nuevas formas de enseñanza. Eso siempre pesa un poquito, ¿no? Porque llega uno nuevo y forma cierto resquemor entre los compañeros. Pero igualmente soy consciente de mi labor de docente, sé que he tenido errores y también sé que he tenido aciertos. Llego a una población que es vulnerable, estrato 0, 1, 2 desplazados, pues algo que sí tengo muy claro desde 2004 que soy madre, y es que lo que yo no quiero para mis hijos, no lo quiero para los demás. Trato de dar lo mejor de mí, de presentarles a los chicos ambientes bonitos, ambientes que les faciliten su aprendizaje, que les dé agrado ir al colegio, que no sientan que es una obligación, sino que sientan que es un placer ir al colegio, un placer aprender, que estén a la expectativa de qué cosas nuevas aprenderemos hoy, qué cosas nos traerá la profe, qué nuevas experiencias, qué nuevos experimentos, qué nuevas locuras. Trato en la medida de lo posible de hacer eso. Durante casi 15 años que trabajé en este colegio, traté de brindarle a mis estudiantes cosas buenas, que los lleven a estudiar, que los lleven a tomar buenas decisiones en su vida y que se den cuenta que el estudio les sirve para mejorar su calidad de vida. Y afortunadamente a lo largo de los años, pues la experiencia me ha dado a conocer que sí, que es así. Defiendo la escuela nueva, defiendo el constructivismo, pero también en cierta forma estoy de acuerdo con la pedagogía tradicional, pero no esa que es rigurosa, que es autoritaria, que es vertical. Siento que combinando los aprendizajes significativos, la escuela nueva, la pedagogía didáctica con esta pedagogía tradicional, he obtenido buenos resultados. Finalmente, en el 2020 me traslado de colegio, pues yo siento que ya he cumplido un ciclo donde estaba. Me dolió muchísimo, pero bueno, en eso consiste la vida, ¿cierto? En los cambios, en buscar mejorar y para mí en servir a las personas a través de mi profesión. Es un granito de arena que yo aporto aquí a este mundo. Y coincide mi traslado con la pandemia, entonces llego al nuevo colegio y a los 15 días pues todo se cierra por la pandemia. Me tengo que enfrentar a un nuevo reto que es la virtualidad. Aprender a reaprender y a enseñar a mis estudiantes cómo hago esto. Entonces pues también tengo que buscar nuevas estrategias de virtualidad. Llego a ellos con los encuentros virtuales
y me funciona. Inicialmente pues manejo la cámara con un tablerito en mi espalda, ya pegadito en la pared y les explico, pero trato de buscar nuevas estrategias, entonces me dedico a grabar videos, a hacerles más amenas las explicaciones, con muñequitos, con canciones, entonces diariamente les grabo videos trabajando la temática que se va a tratar. En cada día de clase hago los encuentros, hacemos concursos, hacemos bailes, nos disfrazamos. Trato de hacer más llevadera esta situación difícil del COVID-19, del encierro con los niños. De pronto muchos de ellos vienen con problemas de violencia familiar. Trato que cada uno de esos encuentros o que cada vez que nos veamos o que escuchen mi voz o vean a través de los videos, ellos sientan otra realidad, que se sientan bien, que estén alegres y que les guste realmente, así sea por un celular, por un computador, que les guste aprender, que les guste el colegio. Y ya este año, aproximadamente en julio regresamos a modo presencial, pero estamos trabajando por días con poquitos niños y bueno, retomando las labores e iniciando este nuevo reto en mi vida, que es la maestría, que espero aprender mucho, cambiar muchas cosas, corregir muchas cosas como docente y seguirle brindando lo mejor a mis estudiantes. Muchas gracias y hasta aquí está mi línea del tiempo.